Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de Club de Lectura que hacemos en conjunto entre Piso y Libros y Biblioteca. Y mi partner acá es don Gabriel Alemparte. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Waldo? Un gusto saludarte en esta tarde Bien, junto a un gran invitado. eso es. Sí que, ¿lo quieres presentar tú? Por favor, preséntalo Por tú. favor. Esto lo hacemos, esto es parte de lo que tú abres siempre, ¿no? Muy bien. Me toca a mí Tenemos, esta parte, ¿no? muy bien, muy bien. Tenemos a Sergio Espejo Jaxix, que es un gran amigo también, además de hace mucho tiempo. Así que les agradecemos que haya tenido la deferencia de estar con nosotros hoy y de conversar sobre lo que ha leído, lo que quiere leer, lo que le gustaría explorar, en fin. Sergio es abogado, magíster en políticas públicas y hoy día también, siempre ha tenido un perfil político, vamos a hablar de eso seguramente también. Yo entiendo que hoy día está en una dimensión más bien de analista y también como docente, ¿no? Básicamente. Ha sido diputado, ha sido ministro, ha sido superintendente, ha tenido una serie de cargos públicos y lo queríamos hoy día invitar básicamente a conversar sobre otra dimensión de su vida, que es la vida de un lector. Además, sabíamos con Gabriel que era un asiduo lector, ha hecho comentarios y reseñas también de libros, eso ha sido muy interesante, yo creo que para él también ha sido algo, un buen desafío. Hola Sergio, ¿cómo estás? Un gusto, Waldo, un gusto, Gabriel. Primera vez que tengo una experiencia como esta. Yo soy un fanático de la radio y en mis años como parlamentario además gozaba en la radio, pero una entrevista de estas condiciones, nada, estoy aterrado, así que vamos. Yo solo quiero hacer un full disclosure en la conversación. Waldo y yo somos amigos de Sergio hace muchísimos años, por lo tanto lo vamos a tratar con cariño. Sergio es un hombre muy, muy académico, por lo tanto estuvo toda la tarde practicando qué libros había leído y yo le dije que esto era una conversación muy suelta, pero él, como buen académico, siempre es muy mateo. Por lo tanto, vamos a tener una conversación muy suelta. Sergio, como bien dijo Waldo, es un columnista de entrepiso permanente y varias de sus columnas, además, demuestran algo que Sergio ha tenido toda la vida, que los quienes lo conocemos hace muchos años sabemos que es un gran lector, por lo tanto es un gran invitado para que conversemos de libros, pero además es un gran lector de literatura en particular, por lo tanto nos vamos a entretener en un ámbito que es el que más nos interesa, libros, literatura y entretención, porque este es un programa para hacer buenas recomendaciones y también para conversar por qué los libros nos marcan. Waldo, ¿quién parte? ¿Quién dispara? ¿Dispara usted Sí, o disparo no, yo? mira, vamos a empezar con quizás algo habitual. ¿Cómo te relacionaste inicialmente con la lectura, Sergio? ¿Tienes algunos recuerdos ahí de esas primeras lecturas? ¿Te costó mucho leer? Yo te confieso que a mí me costó leer. ¿Ah? O sea, un par de castichazos fueron necesarios para que leyera de corrido. No, yo tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte. Mira, mi papá era taquígrafo, redactor de sesiones en la Cámara de Diputados. Era jefe de redacción al momento del golpe. Entonces él tenía una relación con las letras, porque ya no solo con la lectura, sino con la escritura, que era muy, muy, muy intensa. Lo divertido, sin embargo, es que pese a que yo cuando pienso en la forma, por ejemplo, en la que escribo, pienso en mi papá, aquí el mérito se lo lleva a mi mamá, porque cuando yo era muy re chico, mi mamá no solo leía, sino que me compró versiones infantiles de clásicos. Entonces yo era muy, muy chico, o sea, estaba recién aprendiendo a leer, pero me acuerdo de Colmillo Blanco de Jack London, me acuerdo de Ivanhoe, me acuerdo de Ben Hur, me acuerdo de Moby Dick y me acuerdo del Quijote, en versiones infantiles. Que entre paréntesis no eran tan chicas, porque eran más bien versiones, te diría, versiones juveniles, los típicos libros como versión jóvenes. Entonces yo debo decir que mi padre fue un gran inspirador,
pero quien transpiró, y yo creo que le debo esto más bien a mi vieja, la Magdalena. Así que un bonito recuerdo de los dos. Mi papá murió hace muchos años y mi mamá está como tuna, así que nada. Tu papá murió cuando tú eras joven, muy joven, Sergio, tenías 15, 14 por ahí, ¿no? 15 tenía. ¿Recuerdas la lectura como un espacio especial para haberte refugiado, tal vez en un momento tan triste como era perder un padre a esa edad? ¿Fue un espacio para ti? ¿Significó en tu adolescencia la lectura un espacio de intimidad, de planteamiento de las preguntas que uno se hace a esa edad también? Mira, yo cuando recuerdo la muerte de mi papá, la verdad es que recuerdo música, Moving Pictures de Rush, recuerdo a los Jaiba con Alturas de Machu Picchu. O sea, tengo recuerdos más musicales. Yo leía harto, pero de hecho la muerte de mi papá está más bien vinculada en términos de literatura con el Evangelio de San Juan y con un texto del Evangelio muy bonito, donde Jesús le dice a sus apóstoles que Él se va a preparar una morada para que ellos tengan un lugar donde llegar cuando mueran. Entonces, te confieso, Gabriel, que no había pensado nunca en esto, pero en realidad yo asocio más esa etapa a la música, a esta imagen, y yo era muy activo, entonces andaba en campamentos, andaba en misiones, andaba en trabajo de verano. No tengo una lectura que me haga recordar ese momento en particular. Antes sí y después también. Pero primera vez que lo pienso y me viene al tiro Rush, cuyo concierto en Chile fuimos con mi hijo Joaquín años atrás, inolvidable. Oye, Sergio, tocabas de decir que te vinculaste mucho con trabajo, digamos, comunitario, a corta edad, digamos. Yo me imagino que también tiene que ver con tu formación política y a lo mejor religiosa, no lo sé, estoy especulando, pero en ese tipo de acercamiento con sectores, digamos, con carencias sociales, uno encuentra muchas veces una serie de dificultades de las personas. ¿Te tocó palpar ahí algo respecto al tema de la lectura? A lo mejor tuviste que, te sorprendió o tuviste que hacer actividades que favorecieran que otras personas leyeran. ¿Tienes alguna idea de eso? Porque a mí me ha llamado siempre la atención todo ese trabajo comunitario que se ha hecho por distintas organizaciones y se sigue haciendo hoy día, con grupos con muchos problemas económicos. Y ahí una de las dificultades esenciales es justamente el acceso a la lectura. Sí, es súper fuerte. Yo trabajaba mucho con niños, pero también trabajaba mucho, eran como dos extremos, con niños y con adultos mayores. Eran como espacios con los que me sentía muy cómodo, muy llamado a trabajar. Y ahí fíjate que lo que había siempre era la necesidad de una historia. A veces más que leer es el poder contar una historia. Y yo he aprendido con los años que, bueno, hay personas que tienen la gracia de tener muy buenas historias, ser muy buenos contadores de historias, por sus experiencias, por su vida, por lo que han escuchado, está toda la tradición oral de la literatura. Pero yo había leído mucho y me gustaba mucho leer. Entonces, yo creo que a mí me ayudaba mucho lo que había leído para poder conectar con historias. Ahora, déjenme hacer una primera recomendación a propósito de esto de la tradición. Que no puedo, porque en realidad esto fue un descubrimiento en la época de la universidad, pero me encontré con estas cosas más de viejo, y esto lo busqué hoy en la tarde, porque esto hay que decirlo. Yo creo que uno no puede no leer a Mauricio Redolés dentro de los chilenos. Y Redolés hay una antología fantástica que se llama El estilo de mis matemáticas, donde está todo lo que uno ha escuchado a Redolés, y tiene además una fantástica especie de biografía que se llama Algo Nuevo Interior, mis recuerdos. ¿Y por qué menciono Redolés? Porque Redolés es cultor de un estilo en la poesía que lo que
trabaja sobre el sonido, trabaja sobre la tradición oral, no sobre la tradición escrita. Y nosotros tenemos, no voy a decir el peso de Neruda o el peso de Huidobro, no, sería una tontera mencionarlo como peso, pero lo que hace Redolé es reivindicar algo que está mucho más conectado, de hecho, con nuestros pueblos originales, con nuestra cultura campesina, que es la tradición oral. Y entonces, cuando encontré esta antología de Redolé, no lo podía creer. Mi hijo y mi hija son fanáticos de Redolé, o sea, una cosa que escuchábamos de la época del cassette, siempre. ¿A quién mató a Gaete? El copete, el copete. Mató a Gaete. No, El Gaete copete, es un clásico, pero es muy bonito porque cuando encontré esta antología, conociendo a Redolés, poder leerla sintiendo el sonido detrás, el sonido, el ritmo, fascinante. Entonces, la verdad es que doy este salto porque a propósito del cuento y de los cuentos y de las historias, es fantástico, fantástico. Sergio, tú eres y lo has dicho, ya ha aparecido como una característica, pero tú siempre has sido un melómano, un hombre de mucha música. Alguna vez intentaste, me acuerdo, la guitarra y la batería, no sé si fue Más la guitarra exitoso, que la batería, más la guitarra que la batería. Pero efectivamente un hombre de mucha música, yo lo recuerdo siempre escuchando al rock argentino en particular, y en momentos no fáciles, sino en momentos difíciles, y también mucha música que tiene profundas raíces latinoamericanas, y también mucha música en inglés. Siguiendo con eso, cuando entraste a estudiar Derecho, ¿la literatura dijo algo en todo eso o pasaste por la escuela de Derecho siendo de aquellos que estudiaban solamente los códigos y no aquellos marginales que se sentaban en una esquina en el patio que quisieran siempre estudiar otra cosa y finalmente terminamos estudiando el Código Civil? Siempre habíamos algunos que estábamos ahí en el patio, yo recuerdo, aparte de fumar cosas que no se debían en esa época, por cierto, siempre habían unos que querían haber sido cineastas o historiadores, haber escrito literatura. No sé, ¿tú estuviste ahí o estuviste en el grupo Los Mateos? Yo creo que en el de Los Mateos, pero quizá me equivoco. Mira, ni Mateo ni marginal. La verdad que no. Sería mucho atribuirme algo como poeta trágico. No era lo mío, no era lo mío. No, siempre me gustó mucho leer. La verdad es que ahora reconozco que yo creo que entre la universidad y los primeros años profesionales hubo mucha fuerza a leer ensayos. Okay. O textos vinculados con cuestiones que a mí me interesaban. Yo he recordado... ¿Perdón? ¿Cómo qué? No, por ejemplo, ¿Recuerdas alguno? ¿Ah? ¿Recuerdas alguno? Sí, claro, en los dos planos. En el plano más personal, y esto sí conectaba un poco con la experiencia de la muerte de mi viejo, qué sé yo, pero en el plano más personal, recuerdo haber leído un libro que nunca tengo, porque cada vez que me lo compro lo regalo. Es un karma, nunca lo logro mantener. Es tanto así que hasta nunca lo compro y lo dejo con el plástico, porque yo sé que va a llegar alguien y se lo voy a regalar, que es un libro cortito de un psiquiatra alemán que se llama Viktor Frankl, que se llama El hombre en busca de sentido. Y que es la historia de un hombre que junto con su mujer fueron a campos de concentración nazi. Ella murió, él no. Y él se hace la pregunta de qué es lo que permite explicar que personas que vivan experiencias límites puedan sobrevivir. ¿Qué es lo que los moviliza? Y la respuesta es el tener una tarea, el tener un sentido que hace que tú tengas que llegar al otro lado de la orilla. Entonces, yo recuerdo ese libro porque en esa dinámica de un libro que la verdad me llegó muchísimo, muchísimo. Yo era muy activo en mi vida religiosa en esos años.
Y recuerdo otro libro que me viene a la mente ahora que tú me lo mencionas, que me lo prestó una compañera de universidad, la Cata Infante, que se llamaba Yo Francisco, y que era una biografía de Aldo Carreto, creo que se llamaba el autor, y que era completamente al margen de todo lo que yo estaba, de lo que uno miraba muchas veces, muy bonita. Y tiempo después recuerdo otro libro que me empujó mucho a seguir estudiando, un libro de un cientista político norteamericano que se llama Robert Putnam, que publicó un libro que se llama Making Democracy Work, hacer funcionar la democracia, sobre las tradiciones cívicas en Italia. Y donde están las bases de un concepto que por muchos años usamos mucho, que era el del capital social. Y yo no sé si eso explica que yo haya terminado en un loop, en algún minuto de mi vida, vuelto loco con los italianos. He leído harto italiano, no sé si tanto italiano, no sé si he leído hartos italianos o harto libro de los pocos italianos que me han encantado, ¿ah? Que también puede ser. Y ahí conecta para atrás, porque uno de los primeros libros que yo recuerdo, el libro más grueso, digamos, más amplio, que me marcó y que me ha acompañado toda mi vida, y de hecho he ido coleccionando distintas versiones, es un libro de un italiano que se llama Giovanni Guareschi, Don Camilo, El pequeño mundo de Don Camilo. Pequeño mundo. Que es la historia del párroco de un pueblo a la orilla del río Po, en Italia, y del alcalde del pueblo después de la Segunda Guerra Mundial. Ambos habían peleado en la resistencia contra el fascismo y contra los nazis, o sea, habían estado en los montes, con los fierros, como describen ahí, pero terminada la guerra, el cura de pueblo, maceteado, gigante, fortachón, bueno para los combos, era demócrata cristiano, y el alcalde, Pepón, era comunista. Pero como todos los italianos del pueblo, eran todos católicos. Cierto. La historia es una historia preciosa, porque el tercer personaje permanente es el Cristo del altar, que habla con Don Camilo, y que lo reta. Y bueno, son dos personajes, dos tipos buenos para los combos, dos tipos buenos para comer, dos tipos buenos para tomar, apasionadísimo en posiciones, todo un conflicto permanente entre el alcalde y el párroco, que era la otra autoridad del pueblo. Pero los dos gallos son de una humanidad entrañable. Y en realidad yo miro para atrás y me llama la atención, porque fue ese Don Camilo que me lo regalaron, pónganle ustedes, en cuarto básico. Y después gente que me ha regalado el libro, yo fui encontrando algunas otras versiones en el tiempo. Después me encuentro con este Putnam que me hace reflexionar políticamente sobre las instituciones cívicas en Italia, y de ahí ya han pasado cosas que no he parado, digamos, más que me gustan mucho. Oye, Sergio, uno lee habitualmente mucho para la pega, para preparar un informe, para, qué sé yo, hay una serie de obligaciones que están relacionadas con la lectura. Yo creo que, por lo que tú cuentas, has podido combinar esa lectura funcional que en el fondo tiene un fin, que es cumplir, entregar productos, en fin, con la otra que es la parte más lúdica de la lectura, que es esto en el fondo, ¿no es cierto?, de disfrutarla. Yo digo que cuando uno trabaja también en algo que le gusta, también disfruta de la lectura, pero además de eso hay otro. ¿Qué importancia ha tenido para ti, por ejemplo, la narrativa? Me refiero a toda esta literatura de ficción que has ido combinando a través de tu vida con la otra lectura, que es la de los textos, por ejemplo, más bien académicos, muy específicos, con muchas citas, con muchas referencias, en fin, más riguroso, como dicen, ¿no? No, para mí la literatura es clave. No siempre lo fue. Yo fui un gran lector de niño y de joven, pero después yo creo que pasé varios años donde, como les decía, el grueso de mi atención, cuando no era el rock argentino u otras cosas, estaba muy marcado precisamente por la lectura seria, funcional. Pero déjenme contarles una anécdota para escribir estos encuentros.
cuando dejo el gobierno, o el gobierno me deja a mí, después de Transantiago, ustedes pueden escoger la alternativa que más les acomode. Ya pasó hace mucho tiempo, ¿no? Sí, no, pero estoy No es contando una anécdota. necesario. Pero fantástico que lo digas así, es Estoy contando maravilloso. una Dale, anécdota. dale. Bueno, me invitó a almorzar Alejandro Foxley, que era ministro de Relaciones Exteriores, y un gran amigo y maestro. Yo fui su jefe de gabinete muchos años antes, mis primeros trabajos, en fin. Y Alejandro me dice, mira, despreocúpate de este cuento de la política. Mira, te gusta tanto que vaya a volver solito, olvídate. Pero tenés que distraerte. Y leer hace muy bien. Y me mandó de regalo nadie sabe cómo gatilla cosas en las vidas de otros. Entonces, me mandó de regalo 3 novelas que él acaba de terminar de Henning Mankell, el autor sueco que tiene un personaje que es el inspector Kurt Wallander. Novelas negras, o sea, son novelas donde en la primera página tú te empezás a sacar la sangre, los restos de los asesinados, ¿no? Es una cosa... Y todo es muy nórdico, todo hace mucho frío siempre. En una ciudad que se llama... Siempre cae nieve. Mira, siempre cae nieve. Tú tienes la sensación de la oscuridad. Y este gallo, yo tenía 40 años, mi matrimonio estaba transitando cuesta abajo, se me habían cerrado muchas puertas en la vida. Y este gallo, Wallander, era un tipo recto, luchador, en fin, pero en lo humano le había ido como las pelotas. O sea, estaba separado hace poco. Entonces, le gustaba el whisky, no era alcohólico, a mí me encanta, no era alcohólico, pero le tomaba su whiskacho. A quienes nos gusta el whisky no somos alcohólicos. Claro, y le gustaba mucho la ópera. ¿Eh? Yo no soy operático, hay algunas óperas que me gustan, pero no soy operático. Pero enganché mucho con el personaje. O sea, este personaje me hizo viajar, me hizo situarme en un lugar completamente distinto de aquel en el que yo estaba. Y fue una puertecita que no he cerrado nunca más. O sea, a través de esos mundos yo he descubierto una época en que me cargaba a leer novelas que pudieran tener un final triste. O sea, la vida es suficientemente dura, no, por favor. ¿Ah? Y si es película, oye, y es película de guerra, no importa que mueran todos, porque van a morir todos igual, esa es la regla. Pero que no sea un drama. ¿Ah? Pero bueno, entonces parto con Wallander y me leí la serie completa de Wallander, que realmente la recomiendo. Es entretenidísima. Y me encuentro un día, de paso en Chile, él, con un gran amigo que Gabriel yo creo que conoce o conoció en algún momento, que es Ernesto Anaya, que estudió Derecho, que es publicista y es un dramaturgo que vive más de 20 años en México. Y le cuento de Wallander y Ernesto me dice, pero Sergio, tú no eres Wallander, tú eres, perdónenme la patudez, tú eres Salvo Montalbano. Y digo, bueno, ¿quién es Salvo Montalbano? Mire, Salvo Montalbano es otro policía, pero que vive en Sicilia. Sí, sí. Claro. En un pueblo... Salvo Montalbano es la antítesis de Wallander. En un pueblo ficticio que se llama Vigata. Y a Montalbano le gusta la comida, le gusta el buen vino, le gusta la lectura, le gusta la música. Y además es un gozador, tiene una novia que vive, no recuerdo en este momento dónde, pero en otra ciudad, a la que él quiere mucho, pero que vive a distancia, y además vive en la lucha permanente contra la mafia, que generalmente está vinculada, en el caso de Sicilia y de Italia, con la democracia cristiana. Ese es mi partido de toda la vida. Entonces, yo gozaba, y bueno, por ahí conocí a Andrea Camilleri, que es el autor, que es muy notable, porque Camilleri, a propósito de otra cosa que hablábamos con Waldo, Camilleri crea a Montalbano cuando él debe haber tenido unos 70 años. Camilleri murió el año pasado, a los 90 y tanto, y tiene unas joyas fantásticas, pues no solo este personaje, que es un éxito de venta, tiene otro que se llama Mujeres, que son mujeres que a lo largo de su vida lo impactaron, tiene una especie de, no es una memoria, pero recuerdos de su vida. Él era niño en la Sicilia ocupada y luego en la Sicilia invadida por los americanos en medio de la guerra. Mira, un personaje, pero sobre todo de una
de nuevo, hay una humanidad, hay una liviandad, hay un goce en la dificultad, que yo creo que es lo que te da la literatura, y que yo valoro mucho. ¿Ah? Así que, Yo recuerdo esa etapa, yo recuerdo muy bien esa etapa de Sergio. Me acuerdo de haber entrado una vez a un café poco tiempo después de que Sergio había salido del gobierno y haberlo visto, y es lo que nos produce la literatura cuando nos aleja de los momentos complejos. No sé si de los momentos complejos, los momentos en que uno no lo pasa del todo bien, y te metes en un mundo donde la fantasía, la narrativa te lleva a viajar. Yo siempre digo que la literatura para mí es el escape al horror de todos los días, digamos. No es que la vida de uno sea horrorosa, por cierto que no, pero sí es un escape, una válvula de escape. Es como ver una buena película, pero incluso más potente, porque uno tiene que imaginar. Entonces, cuando recuerdo, y vuelvo a la anécdota, recuerdo cuando te fui a ver una vez en un café, por ahí debe haber sido la calle Moneda, Moneda en Chamunategui, por ahí, ya estaba fuera del gobierno, y te recuerdo con un par de novelas en la mano, que tiene que haber sido el mismo periodo que narraste hace un rato, y una de ellas era Bolaños, recuerdo, no recuerdo qué libro de Bolaños era, y el otro que recuerdo era el de Kurt Wallander, uno de los de Henning Mankell, que yo a propósito también recomiendo la otra literatura de Henning Mankell, que no es solo la del policía Kurt Wallander, que además ahora hay una serie sueca que está ahora al aire. Yo recomiendo varios libros de Henning Mankell, entre ellos uno que se llama El cerebro de Kennedy. Sí. Que es muy interesante. Henning Mankell además es un personaje muy interesante como personaje él mismo, ¿no? Es un clásico sueco, hijo de la socialdemocracia sueca, y de la solidaridad internacional. Henning Mankell dirigió, porque murió el año pasado Henning Mankell, el teatro de Maputo, en la capital de Mozambique, y por lo tanto tiene toda una literatura, y es un europeo muy ligado a la literatura africana, literatura que es muy interesante. Y acabo de descubrir un autor mozambiqueño que lo recomiendo, es difícil encontrarlo en Chile, se llama Mia Couto, pero África tiene grandes escritores, y Mankell es un europeo, pero que siempre África está muy presente. Entonces es muy interesante, yo creo, rescatar a Mankell. Ahora, volviendo a las preguntas. Antes de eso, nos vamos mira, a poner a hablar. Vamos a y nos recomendar vamos a poner, ahí está, El hombre de la dinamita, de Henning Mankell. Exactamente. Que es una edición de Tusquets que salió hace poco y que le fue muy bien en Chile en términos de venta también. Es una historia muy interesante de un hombre que vive que sufrió un accidente a corta edad, pero que fue un militante disciplinado de la socialdemocracia, del partido, en fin, y que finalmente se transforma en un héroe, pero es un ermitaño, un hombre que no vive una vida, sino que no vive una vida personal, vive una vida de héroe escondido en alguna parte. En realidad es una cosa muy brutal, y yo lo recomiendo también ahí. No, tiene una pluma fantástica. Y antes de la pregunta de Gabriel, ella es muy conocida, se ha hecho muy conocida en Chile en los últimos, diría, 2 años, por el liderazgo que tiene en materia de feminismo, pero es una imprescindible. Este libro me lo regaló, ya sé de quién vas a hablar. Sí, me lo regaló una hija, es lo único que he leído yo de ella, de Chimamanda Ngozi Adichie, no sé cómo se pronuncia. Adichie, sí. Adichie, Americana. ¿Ah? Yo ahí recomiendo mucho. Yo tuve la suerte de leer Americana, que es una tremenda novela. Muy buena novela. Una niña que viene desde Nigeria, que es un poco la historia de Chimamanda Adichie, que estuvo en el Congreso del Futuro hace poco aquí en Chile. Sí, es una mujer que además ha definido el feminismo desde una manera muy conceptual en un país del tercer mundo, y cómo las mujeres se relacionan. Tiene un libro precioso, cortito, que se llama ¿Por qué todos debemos ser feministas? Y yo lo que recomiendo sin lugar a duda, de ella, es una de las novelas más lindas que yo he leído
sobre África, se las recomiendo, pero a ojos cerrados, a mí me marcó, se llama Medio Sol Amarillo. Sí. Chimamanda Adichie es nieta de combatientes de Biafra. Ella es de una zona de Nigeria donde esta pequeña república de Biafra, que en la década de los 70 trató de independizarse de Nigeria, recibió el golpe brutal y sus abuelos combatieron en esta guerra. Y ella describe a la sociedad nigeriana, que a uno pareciera que le parece muy lejana, pero es una sociedad con una estratificación muy similar a la nuestra, con una concentración de la riqueza, con niveles de corrupción, y ella describe la historia de dos hermanas y cómo dos hermanas, una se mueve en torno a una pareja que tiene, que es un intelectual de izquierda que apoya la República Biafreña, y sus padres que al mismo tiempo, los padres de esta mujer que al mismo tiempo son altos funcionarios del gobierno de Nigeria, digamos. Por lo tanto, hay un choque familiar de un país en conflicto y la descripción de una guerra poco conocía, las imágenes de Biafra de los niños con los grandes estómagos, que finalmente es la enfermedad del hambre. Es un libro, yo diría, conmovedor, fundamental, y Americana, el libro que Sergio nos acaba de recomendar, yo creo que es una pieza. ¿Sabes qué, Gabriel? De Americana, a mí una cosa que me llamó mucho la atención, aparte que es una novela muy entretenida, entonces ustedes decían, Waldo decía, oye, la literatura es entretenida, y yo quiero partir diciendo, esta es una novelaza, es muy entretenida. Pero dicho eso, lo que describe es el viaje de una nigeriana a Estados Unidos, su vida de migrante, y su regreso a un país donde ella ha cambiado y el país quizás no ha cambiado, pero entonces ya no calzan. Y nosotros estamos viviendo, yo vengo de una familia de migrantes externos, internos, nómades, todos nómades. Nosotros estamos viviendo en Chile hace muy pocos años, nuestra generación quizás de las primeras que lo empieza a vivir con más fuerza, el fenómeno de la migración masiva. Y somos muy insensibles a la migración. Y yo creo que el libro muestra muy bien la necesidad de adaptarse, la necesidad de ser parte de la comunidad a la que tú llegas y los desequilibrios que se te producen. Así que recontra recomendado. No solo los italianos, tenemos a Chimamanda. No, Chimamanda, no, sí, Adichie, yo diría una tremenda escritora. Hay otro libro de ella que se llama Flor de Lis, que también es un gran libro. Acaba de escribir en The New York Times, lo tenemos en Entrepiso, un artículo sobre la biografía de Obama y la belleza de la escritura de Obama. Ella es cientista política, vive entre Estados Unidos y Nigeria. Es un personaje fascinante. Estuvo ya, la última sonó dentro de los nombres africanos al Nobel, junto a Mia Couto, a un autor keniano que tiene un nombre bien complejo que no recuerdo en este momento, y por cierto a grandes autores africanos como Nadine Gordimer, Coetzee, por solo nombrar algunos. Tres tenemos una pasión y prometimos con Waldo tratarla de manera acotada, porque si no, podríamos hablar 4 o 5 horas. Pero a mí, el señor Espejo fue quien me recomendó a un autor que me gustaría que conversáramos y que nos dijera por qué fue tan fundamental para los tres. Para los tres, además, quizás este autor tiene la característica de que hubo distintos libros del autor que nos tocaron a los tres. Y los tres, juntos, o por separado, hemos conversado sobre este autor. Me refiero al autor. Y hemos conversado español, con él, además. Y hemos conversado con él, además. Además hemos conversado con él. Me refiero al autor español, nació en Iba Hernando Cáceres, el señor Javier Cercas, quien sin duda es un grande de la literatura española. Y a mí Sergio me recomendó un libro que me marcó políticamente. Es un libro que yo creo que para los días de hoy es clave. Yo creo que yo sería un libro que recomendaría para los colegios y particularmente para el diálogo y la amistad cívica, que es Anatomía de un Instante, un libro que Sergio me recomendó y que describe
en simple, la situación del 23F, ahí lo está mostrando cerca. Por acá está. Waldo. Eso es. El 23F, el golpe de 1981, el intento de golpe en el Parlamento español, pero lo que muestra el libro con una maravillosa capacidad y una tremenda escritura de Javier Cerca es el diálogo fraterno y amistoso y que incluso les cuesta sus propias carreras políticas a Adolfo Suárez y a Santiago Carrillo. Adolfo Suárez, este líder que venía del franquismo y que lleva a España a la transición en un momento cuando se dicta la Constitución de 1978, y por el otro lado Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista, que después es reemplazado por el PSOE y por una izquierda distinta, y él también pierde su carrera por esta alianza, esta suerte de alianza que hacen los dos para recuperar la democracia en España. Sergio, dejo la palabra abierta respecto de Cerca, los libros de Cerca y qué es lo que te marcó de Cerca, porque prometimos... Cerca es extraordinario. Es extraordinario. Y yo escribí una reseña muy breve para Entrepiso sobre Terra Alta, que no sé si es el último, uno de los últimos. Acá está. Claro, efectivamente. Planeta 2019. Exactamente, y el premio Planeta del año 2019. Así es. Que es una novela más policial, que tiene también... Mira, a mí me gustan... Una cosa que me conecta de inmediato con un libro es lo existencial. Y lo existencial no como una cuestión filosófica muy elevada, sino más bien como la búsqueda de cada ser humano por encontrar su lugar en el mundo. Y yo encuentro que la literatura tiene esa capacidad de mostrarte a personas brutalmente distintas tratando de encontrar su lugar en el mundo. La semana pasada me leí, aquí lo tengo, Los años de peregrinación del chico sin color, de Murakami. ¿Qué es eso? Es la búsqueda de un japonés de 36 años, en este momento, pero su búsqueda, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Cómo conecto con los demás? ¿Dónde debo conectar? En fin. En el caso de Cerca, a mí me conectó muy rápidamente en las primeras páginas. Cerca, la mayoría de sus libros, él conecta con la realidad. Él cuenta historias que tienen base histórica y por lo tanto también hace un poco de historia. Están Soldados de Salamina, hay otro libro que no recuerdo ahora. El Impostor. El fanático del libro favorito de Waldo, porque Waldo raya con El Impostor. Y de extraordinario, de un fusilado, ¿no? No, El Impostor es otro. No, El Impostor es el que se hace pasar por un ex combatiente por una víctima de la resistencia humano, contra los nazis. Y Cerca, en la mayoría de sus libros, yo tengo uno por ahí que no es así, que encontré alguna vez en la librería, que se llama El Inquilino, que es una novela de... Ese es un pequeño cuento, ¿no? De un cabro que vive en el piso de arriba y tiene algo con la vecina de abajo. Él es un joven que tiene una pega como profesor en la Universidad del Medio Oeste norteamericano. Pero que esta es una de las primeras novelas, si es que no la primera de Cerca, que no fue muy conocida originalmente, se publicó después, muy entretenida, pero en el resto él conecta con realidad. Y Anatomía de un instante, el instante está en la foto de la portada del libro que nos mostró Waldo, el momento en que el coronel Tejera, si no me equivoco, que intenta dar el golpe de Estado, está de pie en el hemiciclo y ha disparado hacia arriba, no sé si una o dos veces. Y están todos los parlamentarios en el suelo, escondidos debajo de los pupitres, un razonable instinto de supervivencia. Hay 3 personas que no se esconden debajo de los pupitres. La primera era, si no me equivoco, el ministro del Interior de Defensa. Suárez, ¿de Defensa? De Defensa, que sale a parar a Tejero. Era además un militar retirado. Era un militar retirado, exactamente. Una persona que el general Gutiérrez. Él no se esconde, se queda de pie. La segunda persona que no se esconde es el primer ministro, Adolfo Suárez. Y él permanece sentado donde está sentado. Y el tercero que no se esconde, que está... Pero que casi se esconde,
pero que casi se esconde, pero la gracia, la descripción de la anatomía del instante es que Cercas dice que miró el video completo, que es muy largo, que no es el video que uno ve generalmente en televisión cuando se recuerda el 23 de febrero, y que dice que Santiago Carrillo se iba a esconder cuando cruza la mirada y se da cuenta que Adolfo Suárez está con un aplomo distinto, sentado y resignado en el curul azul, que es el del primer ministro, y se queda sentado y se da cuenta que no se puede esconder y se levanta y se vuelve a sentar. Pero eso es muy bonito. Es la descripción completa del momento. Y eso es muy bonito porque te lleva a constatar que las personas, el valor que tiene la conducta de los otros en la propia conducta. Hoy día cuando aparece una portada de Clinic muy divertida con la diputada Giles adelante haciendo un trencito con un montón de diputados siguiéndola, diga lo que diga. Bueno, las personas que nos rodean marcan o pueden influir mucho, para bien, para mal, como se estime, en la conducta de los otros. Pero además Cercas comienza su relato diciendo que él tenía una relación compleja con su padre, y que su padre era muy admirador de Adolfo Suárez. Y él no lograba entender cómo alguien podía admirar a Adolfo Suárez. A ese facha, le dicen. ¿Cómo claro, pero a medida que hace todo esta investigación y este descubrimiento de lo que ocurrió, donde muy tempranamente ya nos dice, oye, esto del rey Juan Carlos llamando a detener esto, no me vengan con cuentos, él llamó a detener esto cuando ya sabía que el golpe no iba a prosperar, en fin, cuando va mostrando los entretelones de un golpe que la verdad estaba mucho más armado de lo que da la impresión, porque lo que uno ve en las noticias, lo que uno ha visto es este intento de este coronel, pero esto era una cosa que podría haber prosperado. Entonces él dice, en este camino no solo me encontré con Adolfo Suárez, sino que además me encontré con mi padre y pude entender lo que admiraba mi padre de este personaje que no era un líder brillante, que no era un intelectual de fuste, que no era un hombre carismático, era un burócrata. Garabís de provincia, como lo trataban. Pero que sin embargo tuvo la capacidad de conducir con éxito un proceso complejísimo y con diálogos como el que tú describes con el secretario general del Partido Comunista Español en ese momento, Santiago Carrillo. Entonces, yo, de nuevo, primero es entretenidísimo. Es entretenidísimo, o sea, uno no pierde un minuto de su tiempo porque se entretiene mucho. Oye, pero mira, además, y termina entendiendo al padre con una cosa que el padre le dice que es muy bella. Entonces le dice al final de toda esta investigación que él hace, no solo del momento mismo del golpe, no solo de la trama oculta que hay del golpe detrás y la figura del rey Juan Carlos, que es una figura que trata bastante mal en el libro, no solo de las conversaciones, que ese es otro elemento clave que yo creo que hoy día falta más que nunca, que es cómo Santiago Carrillo con Adolfo Suárez empiezan a negociar en secreto, primero por intermedio de tercero y después los dos juntos, y se conocen cara a cara después de haber sido enemigo acérrimo, y se dan cuenta que en el otro hay un ser humano. Incluso llegan a ponerse de acuerdo en ciertas partes de cómo se tienen que pegar públicamente el uno al otro, qué es lo que le responde el uno al otro cuando se pegan. Es una clase de política, pero el libro, cerca después de hacer esta descripción, señala una cosa maravillosa. ¿Por qué por qué entendió a su padre finalmente y la fascinación por Adolfo Suárez? Y le dice, porque Adolfo era como nosotros. Y ahí estaba la explicación de todo. O sea, un chico de provincia que condujo un momento muy difícil de España y que logró llevarlo a buen puerto. Y yo creo que la figura de Adolfo Suárez se reivindica con este libro y con alguien que no era seguidor de Adolfo Suárez, pero que se enamora de Adolfo Suárez en el camino. Esa es la gracia. Oye, mira, yo voy a recomendar un librito que es bastante poco conocido de Javier Cercas, que se llama El Punto Ciego. Y me lo recomendó, lo voy a decir, me lo recomendó él mismo, porque yo llegué a pedirle el autógrafo como con 4 libros. Y él se dio cuenta que lo mío ya era un problema sin retorno. Y
y me dijo, No, pero si te espérate, gusta... acuérdate del cuento completo. Queríamos ir juntos. Esto Sí, fue en la claro. Universidad Diego Portales. Y a mí me bajó la obsesión de que yo quería que el libro que me autografiase fuese Soldado de Salamina, que es un Ok. libro maravilloso, que parte Ok. con una primera línea que yo un día lo agarré en una biblioteca sin conocer mucho acerca. Había leído el libro de la anatomía de un instante, pero parte en una línea que dice: el día que mi mujer me dejó. Después de eso no pude dejar de leer el libro. Y es un libro además que combina la historia con la realidad, y aparece Bolaño, nuestro Bolaño, como personaje. Pero esa vez que fue Waldo a firmar los 4 libros, donde Cerca se dio cuenta que teníamos un problema De adicción. patológico con él, yo iba a ir. Y no tenía el Soldado de Salamina conmigo ese día, no recuerdo por qué, por si lo había prestado o por esas típicas cosas que pasan, y fui a 10 librerías distintas y no encontré Soldado de Salamina y me amurré y no llegué a la firma. Waldo llegó. Así que ahora, Así Waldo, es. usted cuente cómo fue eso. Sí, no, mira, él me recomendó este libro que se llama El Punto Ciego. Son sus clases en una universidad en Wakefield. Esto es en Inglaterra. Es un curso que hizo. Parte de una conversación con alguien que para él también resulta alguien muy cercano, que es Mario Vargas Llosa. Y hay, yo diría, es una gran conversación con él sobre su obra, sobre su motivación y sobre todo lo que hemos conversado acá. Efectivamente, sus libros de alguna manera lo conectan con cuestiones muy profundas, parecen historias muy ajenas, pero en el fondo todo tiene una explicación en su vida. En el caso del impostor, que ya ustedes les Ese pusieron fue el que en firmó, alguna ¿no? atención, sí, sí, no, sí, los demás los tengo todos firmados. Ya. O sea, te lo firmó todos. Ya. Sí, no, 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 por supuesto. Pero, pero te voy a decir que este libro es maravilloso porque es la historia de Eric. Por aquí tengo Salvó era el Eric, apellido, ¿no? Eric Marc, Marc. sí, un catalán que por mucho tiempo fue dirigente de los familiares de víctimas de derechos humanos en España. Es un caso verídico. Y este señor iba a televisión, además como un gran antecedente es que él había sido uno de los pocos españoles que había estado en campos de concentración nazi. Eh, y había en el fondo, en un tiempo, lo que Cercas llamó, y no fue muy fácil para él hacer este libro en España, porque él habló de la industria de la memoria o del negocio de la memoria, a partir de este caso. Pero resultó que este señor Marco era un impostor. Es decir, nada de lo que había dicho durante su vida era verdad, y es brutal porque es un golpe a todo lo que significa la memoria de una situación súper compleja para cualquier país como tiene que ver con la violación de derechos humanos. Pero él lo hace de una forma maravillosa, porque lo que nos pregunta, en el fondo, es si acaso, porque si uno ve la vida real de Eric Marco, era una vida bastante común y silvestre. Él se inventó una mejor vida de la que tenía. Y él se pregunta al final, bueno, ¿y eso no es acaso lo que hacen los autores, los escritores con sus propias vidas al escribir novelas de cosas mejores de las que les pasan? ¿O acaso no fue así como Cervantes y Saavedra lo hizo con el Quijote? O sea, todo es una ficción y todo es una realidad. Está ese debate de fondo que es lo que decía Sergio, efectivamente, la construcción de la realidad a partir es una realidad novelada la que hace él, pero lo hace de una forma brillante. Vamos a dejarlos de acá porque si no vamos a estar horas. Podemos seguir Pero con le Cerca vamos a mucho rato. recomendar No, a cerca Javier Cercas. no se pierden con cerca. Cerca debe estar cerca. Exactamente. Completamente. Yo, ¿Sí? mira, quisiera Acá recomendar está El vientre de la ballena también, El vientre de la ballena, que es otro sí, gran libro de él, que también y está quisiera firmado. recomendarles algunos libros. Dale, dale. En primer lugar, uno que yo sé que nos va a dar para hablar con Sergio, porque hemos conversado de él, Leonardo Padura, eh, El hombre eh, que amaba a los perros. El hombre que amaba a los Fantástico perros, ese libro. un libro fantástico que recorre la historia de Trotsky Así es. y de Ramón Mercader, su asesino en México. Y Es un pongamos libro al frente de inmediato Los herejes, herejes, como me Leonardo, contesta con herejes. que es una historia extraordinaria que tiene como telón de fondo un cuadro atribuido a Rembrandt y que va pasando de mano en mano
en una familia judía, pero es una historia que conecta con la Revolución Cubana, o sea, es extraordinario, o sea, es una mezcla inimaginable, pero preciosa, preciosa también. Gran Hay autor, Saúl. una serie de 4 capítulos, muy bonita, filmada en Cuba, con el personaje central de Padura, que no aparece en El hombre que amaba a los perros, sino que aparece en otro de sus libros, que es el policía Mario Conde. Vuelve a aparecer un policía, ¿no? Esta idea, claro. Mario Conde es otro personaje. Sergio nos ha hablado de Kurt Wallander, Sí. el italiano se llamaba... Salvo Montalbano. Salvo Montalbano, y Mario Conde, quien sin duda es el policía tropical por esencia. Pero en policía, en las antiguas, porque después se pone más aburrido, en mi opinión. Yo creo que perdió mucha gracia. ¿Cómo se llamaba el personaje? Aquí está. Cayetano Brulé, de las primeras novelas de Roberto Ampuero, antes de que se confundiera de camino y empezara a trabajar en la política. Lo único bueno que tiene Cayetano Brulé es un libro para mi gusto. Ya esto es personal, ya, pues no me hagan hablar del personaje. Pero nuestros años verdes libros. Cayetano Brulé. Con Cayetano Brulé, el canciller. Sí, pues. Cuando Cayetano Brulé se convierte en un canciller. Y también ese es un gran libro. Sí, también es un gran libro de Ampuero. Yo creo que tiene 2. Claro. No, Cayetano Brulé, otro policía entretenido de los... un buen recuerdo de nuestro ex canciller. Oye, eres generoso, sin duda. No, hay que eres generoso. Entretenido. ¿Ah? Otro libro que yo quiero recomendar, que de verdad quiero recomendarle. Dile a Sergio que aproveche de encender la luz, oye, porque se está apagando. Sí. Yo quiero recomendarle. Mientras hablamos nosotros, ahí no se va a notar cuando tú te levantes. No se va a notar, rellenamos. Nadie se va a dar cuenta que andas con short. Como en la tele. Yo les quiero recomendar un libro que tiene que ver mucho con lo que Sergio decía, la búsqueda a través de la literatura, de la búsqueda personal, de las preguntas esenciales de la vida y existenciales. Y ese personaje que apareció ahí, ¿quién es? Esta es la Pipa. Mira, qué linda. Está aprendiendo a leer. Es una genuina Kill Terrier chilena. Por cierto, hay que tener siempre un quiltro cerca. El hombre que amaba a los perros, de Padura. Pero yo quiero recomendarles este libro, que es un libro de un francés, que se llama Philippe Claudel. Claudel es extraordinario. Ese libro no lo he leído. Este libro, Bajo el árbol de los Toraya, es un libro muy curioso de un viaje que él hace, pero que se relaciona con la muerte de un amigo. Y es una vuelta por la vida que uno parte leyéndolo y al final termina en una cosa muy, muy distinta, pero es una pregunta abierta hacia la muerte y la amistad. Y el amor, también, porque en el camino encuentra el amor nuestro amigo Philippe Claudel, bien digo, que es un profesor y guionista de cine de la Universidad de Nancy. Yo lo recomiendo, realmente es un tremendo escritor. Así él tiene otros libros, Gabriel, que son bien la verdad es que todo es recomendable. Es un autor que te golpea. Sí. Este es un libro... No, estos son libros que golpean. Hay que decirlo, hay que tener hay que advertirlo. No es apto para cardíacos. Yo quiero recomendar 3 de Claudel. El informe de Brodeck, que realmente es una pregunta sobre el perdón en gente que ha sufrido mucho. Almas grises, también es una maravilla. Esto es una historia que tiene más de policial, pero y el más existencialista, diría yo, la investigación de Philippe Claudel. Pero es un súper buen autor. Y si estás moviéndote, Gabriel, entre los franchutes, yo solo he leído 2 de este personaje, pero son increíbles. De Emmanuel Carrère,
Y, por cierto. Yo creo que dos... Bueno, ahí tuvimos una discusión los dos. Sí, a ver. Sobre Limonov. ¿A ti no te gustó Limonov. Limonov? ¿Ah? ¿A ti no te gustó Limonov? A mí no me gustó Limonov, a ti te gustó mucho. Quizás lo leí en un momento en que uno de repente no anda muy enchufado, pero es una historia fantástica, sí. Eso sí debo reconocerlo. Cuéntanos tú por qué. No, Limonov, primero, como dice Carrer, que también hace esta combinación entre la realidad, que la pone en un entorno novelesco, pero es de realidad. Limonov, dice Carrer, parece un personaje de ficción, pero no lo es. Un poeta maldito, ruso, con una infancia y juventud terrible, que emigra a Estados Unidos en algún momento, que se convierte en un personaje de la intelectualidad, entre medio de la intelectualidad y la sofisticación neoyorquina, y que es visto, yo creo, de las últimas veces por Carrer liderando o participando de pequeños grupos pro democracia en Rusia, pero siempre un tipo brutalmente marginal, con una suerte de parada en la vida como de una eterna performance, ¿ah? Y con esta esencia como maldita, un poco seductor, realmente extraordinario. A mí me mueve, muy entretenido. Sobre todo por esta cosa que dice, oye, lo peor de todo es que este gallo no es de ficción, es una foto de Limonov. No, Limonov Y el otro una suerte como de Mick Jagger sí, ruso, no, una cosa entre Baudelaire y Mick Jagger, es como... Y el otro que es muy, a mí me gustó mucho, la verdad, que es El Reino, que es un cruce entre un momento en la vida de Carrer donde él tiene un reencuentro con la vida religiosa, con su fe católica original, digamos, y una suerte de recorrido por lo que fue la vida de Pablo, de San Pablo y de los primeros cristianos. Y es un ejercicio súper interesante porque es en dos líneas, donde él se encuentra, se desencuentra, y por otro lado este Pablo que en realidad parece un gran operador político en un momento también. Si estamos con los franchutes, yo a Carrer lo recomiendo de todas maneras, por lo menos esos dos, no he leído más, pero parece que hay otras cosas también muy buenas dando vuelta. Oye, vamos a... Yo le trajiste. No, vamos a tener que... es que nos han retado harto porque nos hemos pasado en el tiempo. Espérate. Yo voy a hacer una recomendación. Me importa un huevo que nos reten. Nos editarán, nos cortarán. Quiero recomendarles algo que de verdad a mí me ha conmovido. Y quiero compartirlo con ustedes porque a partir de este libro me leí toda la obra de él. Okay. Ustedes entenderán que cuando uno hace eso, como cuando va a buscar las firmas de un autor con todos los libros, uno tiene un pequeño problema. Pero este libro lo recomendó en el primer capítulo que grabamos de este programa, Carolina Toá. Y es este libro de Alejandro Zambra, poeta chileno. Yo creo que es por lejos el libro más conmovedor en literatura chilena. Zambra es un hombre que viene de la poesía. Ha escrito muchas novelas, tengo varias aquí. La primera de él, Bonsai y La vida privada de los árboles, que son dos novelas distintas. Tiene una serie de artículos en No Leer. Tiene poesía. Volver a casa no es de Zambra. Facsímil. Y por último, les recomiendo también que son varios cuentos de él que se llaman Mis Documentos, que son varios documentos que él fue guardando en el computador durante mucho tiempo. Pero este libro, Poeta Chileno, no solo es, creo, la narración más sólida y potente del Chile de los 2000 en adelante. Yo diría un poquito antes, de fines de la dictadura, de la transición y de los 2000. Cuestiona el Chile que no está narrado todavía, que ha estado poco narrado.
nuestra literatura está muy pegada todavía en lo que nos sucedió en la dictadura. Este es un libro, yo creo, imprescindible para entender los 90 y los 2000 en Chile. No solamente este título de poeta chileno se ríe un tanto con una cierta ironía de este país lleno de poetas y cómo los poetas pululan por todas partes, pero también es un libro sobre la hombría, sobre la paternidad, particularmente sobre la paternidad en las familias ensambladas. Es un libro que yo creo que es de esta hora y hay que leerlo porque yo se lo recomiendo. Está muy bellamente escrito. Las últimas 10 páginas, como bien señaló Carolina Toá, la hicieron llorar, dijo en esa oportunidad. Yo después mirando el capítulo me acordé que alguien me había recomendado este libro y me acordé que era ella. Y la verdad es que las últimas 10 páginas son realmente una belleza, en las cuales uno se le caen las lágrimas. Yo se lo recomiendo de verdad. Dale nomás, dale. Si yo hice una mención porque nos podíamos alargar mucho. Que nos van a cortar igual, pero está bien, que nos editen. Que yo quiero recomendar dos siguiendo. Dele nomás. Dele nomás, si aquí mandamos nosotros. Medio melancólico, mi amigo Gabriel. Quiero recomendar dos libros que me parece que de verdad, hay más, pero voy a tirar esto. El primero es un libro... Esto está como un juego de cartas, vamos tirando arriba de la mesa. No, vamos. El primero es un libro precioso que leí hace muchos años, que se llama El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Y es una historia narrada por un niño que tiene autismo. Y que vive con su padre, los dos solos. La verdad es que es sobrecogedor. O sea, la capacidad de Haddon, que tiene otras cosas muy bonitas, pero de ponerse, de narrar desde este niño y desde la forma en que él ve el mundo, no, es de verdad maravilloso. Y el otro, yo creo que es, volviendo a mis italianos, no quiero terminar sin los italianos, un clásico de Alessandro Barico, Sin sangre. Es que está Seda, está por supuesto Sin sangre. Él hace un relato de la Ilíada, toma la Ilíada de Homero y la despoja de todo aquello que a uno podría aburrirlo hoy día y la convierte en un relato para la radio italiana. Entonces es fantástica porque es una historia de guerra sin las cosas clásicas que la vuelven más lejana. Fantástica, no. Pero Sin sangre yo creo que nos conecta o nos puede movilizar en un punto muy notable, que es el de alguien que ha sufrido mucho, que ha vivido una experiencia demoledora y que se enfrenta al desafío de seguir adelante. Nosotros estamos acostumbrados a la lógica, quizás en la jerga cultural en la que nosotros nos movemos, de que la falta requiere o culpa o perdón. O juicio y castigo, quiero decir, perdón, o perdón. ¿Y qué ocurre cuando ninguna de las dos cosas son exactamente posibles? ¿Es viable moverse, seguir caminando desde un simplemente pasar? Es una novela muy, muy cortita. Hay una masacre, hay una venganza. Siempre he tenido la impresión, me imagino que esta película Los bastardos sin gloria construye un poquitito sobre esta historia, pero yo la recomiendo, un infaltable, me parece. Muy bien, además tremenda, hiciste mención a tremenda película. Oye, mira, yo voy a hacer 3 recomendaciones para ir por mi parte cerrando. Primero, tengo este libro que acaba de salir de Jaime Quintana que se llama Sírvase conectar. Es bien interesante porque viene con harto dato que nosotros conocemos, que hemos visto porque hemos estado metidos en esto antes. En el pasillo, en la conversación, en la cocina. Tampoco les gusta, si la cocina es el mejor de los lugares. Hemos estado en la cocina los 3 y de alguna forma sabemos, y yo diría que Jaime lo que hace es contar esto de forma muy entretenida y hace mucho hincapié en varios datos que
con la premura y con las noticias del día a día, uno se le van olvidando. Bien interesante, sírvanse conectar de Jaime Quintana de Catalonia. Hay un librito que lo encontré por este tema de la música que decía Sergio, y hay como muchos libros sobre cantantes, músicos, historias interesantes. Yo les quiero recomendar un libro de Mariana Marusic y Maximiliano Misa. Es una investigación sobre Rosita Serrano, que es la cantante chilena del Tercer Reich. Es la historia de esta chilena que estuvo en Alemania, que hizo su carrera, digamos, en Chile, que saltó inmediatamente a Alemania en plena guerra y que se le identificó mucho justamente con el régimen nazi, pero hay una aclaratoria interesante aquí respecto a su posición y finalmente ella no lo pasó muy bien justamente porque tuvo algún tipo de vinculación más bien con la resistencia al nazismo en Alemania y no con el oficialismo, por decirlo de alguna forma. Y finalmente les voy a decir, mañana, en 2 días más, voy a entrevistar, a hacer un programa con Antonio Díaz. El 21 sería para que... El 21, sí. Muy bien. Antonio es un escritor joven que vive en Estados Unidos desde el 2012 y tiene 2 libros, uno que lanzó el año 2016 que se llama La experiencia formativa, son 4 cuentos, y este año, hace unos meses, sacó La experiencia deformativa, que son 4 cuentos más que vienen en la misma línea del anterior. Es muy interesante, muy interesante. Yo acabo... Perdón, Antonio Díaz Oliva, Ado. También se puede buscar como Ado. Él es un columnista frecuente de la revista Que Pasa en su momento, después de varias publicaciones, y ha publicado, tiene otros libros que se llama La soga de los muertos, una novela, su primera novela, pero estos cuentos están realmente notables. A mí yo acabo de leer el primero en la tarde de este libro y me dejó así como marcando ocupado. La verdad, las cosas muy intenso, muy bien contado, muy bien escrito. Se agradece. Bueno, nos vamos a despedir porque ya nos pasamos por un rato. Ha sido una conversación muy entretenida como las que hemos tenido. Sergio es un gran amigo, una gran persona, un gran lector, un gran conversador. Esto podría seguir horas de horas de horas. Podríamos seguir tirando libros arriba de la mesa como un partido, como una, el tuyo y 2 más. Como un juego de póker, así, ir sacando libros y libros y libros. Lo mismo Waldo, menos mal yo no estoy muy cerca de la biblioteca, porque si no sería una cosa, ya no pararíamos. Y bueno, y agradecerte, Sergio, tu tiempo, tu ánimo, tus ganas, tu siempre colaboración atenta, ahí está la pipa con Sergio, tus colaboraciones con Entrepiso, además, que siempre son tan lúcidas y queridas. Esperamos tenerte más seguido también. Cuesta escribir en estos tiempos, bajar las revoluciones y escribir saliéndose de la coyuntura. Sergio lo hace con mucha maestría y de manera muy precisa. Y agradecerte mucho el tiempo, la amistad, el cariño y el haber accedido a conversar con nosotros esta tarde de libros, de literatura y de bibliotecas. Waldo. Muchas gracias. No, creo que Sergio nos diga algo antes de terminar. Y después yo estoy súper agradecido. Les agradezco la conversa. Me entretengo mucho más que quienes probablemente nos vean, pero ojalá que nos hagan caso con las recomendaciones, porque los libros de los que hemos hablado sí valen mucho la pena. Y gracias a ustedes dos por el tiempo y por las recomendaciones. Les voy a pedir después por interno que me recuerden algunas. Con los años ya no retengo todas. En el video, cuando se publica en YouTube, abajo viene el listado completo de todos los libros que mencionamos en la conversación. Por lo tanto, ahí cada uno de ustedes, los capítulos anteriores, puede mirar los libros que hemos mencionado y puede ver editoriales y así poder acceder a ellos para que nadie se pierda de lo que hemos recomendado. Así que muchísimas gracias a los dos y muchas gracias, Sergio, por tu tiempo. Nos vemos. Muchas gracias, Gabriel y Sergio. Estamos entonces terminando nuestro 4º capítulo de Club de Lectura, un programa producido por Libros y Bibliotecas y Entrepiso. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Hasta pronto.